Un mapa en blanco y negro del Medio Oriente. Puntos de luz comienzan a encenderse, uno tras otro, a lo largo de la costa del Golfo Pérsico. Primero, la inmensa base aérea de Al-Udeid en Qatar. Luego, la base aérea de Al-Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos. Finalmente, la base Príncipe Sultán en Arabia Saudita. Estas luces no representan simples instalaciones militares, son el sistema nervioso central. Son los nodos logísticos que permiten a los Estados Unidos proyectar un poder de fuego hemisférico. Son ciudades enteras dedicadas a la guerra, kilómetros de asfalto reforzado, depósitos subterráneos con millones de galones de combustible de aviación, granjas de servidores climatizadas que procesan datos de satélites en tiempo real. El escenario es de tensión máxima. Un enjambre de aviones de combate está en alerta de reacción rápida. Los bombarderos estratégicos B-52 tienen las coordenadas fijadas en sus computadoras de navegación. Los misiles de crucero en las cubiertas de los destructores están encendidos. Las órdenes de ataque están sobre la mesa del Pentágono. La maquinaria militar más formidable del planeta está a minutos de ser desatada. El objetivo es claro: instalaciones estratégicas dentro del territorio de Irán. Y, de repente, todo se detiene. El ataque es cancelado en el último segundo. El presidente de los Estados Unidos emite una orden directa de suspensión. Es una pausa abrupta en el borde exacto de un conflicto cinético a gran escala. La explicación oficial inunda los titulares de la prensa mundial. Es sorprendentemente simple. Los aliados regionales han solicitado a Washington que no dispare. Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos piden frenar la operación militar. La diplomacia, afirman los medios, ha ganado un momento de respiro. Inmediatamente los analistas geopolíticos tejen su narrativa habitual. Hablan de una supuesta debilidad en Washington. Hablan de una superpotencia cediendo ante el pánico de naciones mucho más pequeñas. Hablan de una gran victoria política para Teherán. Hablan de un repliegue vergonzoso. Pero esa no es la historia real. En la planificación militar de alto nivel, la diplomacia rara vez es una cortesía. En la guerra, las decisiones de este calibre no se toman para calmar los ánimos políticos. Se toman para salvar la arquitectura operativa. La historia que el mundo ignora es una historia de geometría espacial. Es una historia de logística militar estática. Es una cruda realidad matemática sobre la supervivencia de un sistema de bases bajo asedio. Lo que realmente detuvo a los Estados Unidos no fue una simple llamada telefónica pidiendo paz. Fue un cálculo frío sobre el cuello de botella más peligroso del diseño operativo moderno. Para entender este movimiento, hay que dejar de mirar la superficie política. Hay que empezar a mirar el mecanismo interno de la guerra. La pregunta central es esta: ¿por qué una superpotencia, con superioridad aérea absoluta y potencia de fuego ilimitada, detiene una operación punitiva masiva solo porque sus aliados menores lo solicitan? Superficialmente, la ecuación parece resuelta. Estados Unidos tiene los vectores de ataque, tiene los cazas furtivos de quinta generación, tiene los misiles de crucero de precisión milimétrica, tiene el alcance de los radares espaciales, pero la fracción restante lo cambia todo. Esa fracción crítica es la infraestructura estática. Aquí entramos en el corazón de lo que los planificadores del Pentágono llaman la paradoja del acceso. Para proyectar fuerza letal sobre territorio enemigo, Washington requiere algo mucho más fundamental que las municiones. Requiere alcance operacional. Ese alcance no es abstracto, no flota en el aire, está anclado físicamente a la tierra. El alcance estadounidense en el Medio Oriente depende de pistas de aterrizaje que no se pueden mover, depende de hangares de mantenimiento que no se pueden esconder, y todo este complejo está situado exactamente dentro del perímetro soberano de los países anfitriones. La paradoja es implacable. La misma plataforma logística que permite lanzar un ataque masivo es, al mismo tiempo, la mayor vulnerabilidad de todo el sistema. El lugar donde se asienta la fuerza es el eslabón débil de la cadena de ataque. Una base aérea no maniobra, no puede evadir un misil, es un punto fijo en el mapa, está sujeta a las inflexibles leyes de la física y la geografía. El poder de fuego es masivo, pero el control del espacio es otra historia. Si el mando central estadounidense lanza un ataque preventivo o punitivo, desata una secuencia matemática ineludible. La doctrina militar de Irán lleva décadas preparándose para este momento exacto. Su arquitectura de defensa no fue diseñada para ganar batallas aire-aire contra cazas F-35. No intentan construir superportaaviones para pelear en el océano. Su estrategia es la defensa avanzada asimétrica. El adversario sabe que interceptar un bombardero en vuelo es extremadamente difícil, pero no necesitan hacerlo. Solo necesitan inhabilitar la pista de aterrizaje a la que ese bombardero debe regresar. Esta es la ecuación del enemigo. Entendieron rápidamente que el centro de gravedad operativo de los Estados Unidos no es la voluntad del presidente. Es la extrema fragilidad física de su red logística en el Golfo. A lo largo de la cordillera de los Montes Zagros, Irán ha construido un laberinto subterráneo. Poseen miles de misiles balísticos tácticos. Poseen enjambres de municiones merodeadoras de largo alcance. Al apuntar este arsenal hacia las costas árabes, alteraron por completo la geometría del teatro de operaciones. Han convertido a los países anfitriones en rehenes estratégicos. Y aquí está la variable que falta.
la variable que el público no ve, pero que paraliza el ataque. La garantía de supervivencia del país anfitrión. Para que el ejército estadounidense opere sin restricciones, las naciones del Golfo necesitan una certeza absoluta. Necesitan la garantía matemática de que sobrevivirán al día 2 del conflicto. No hay proyección de fuerza aérea sin la infraestructura civil y militar de Qatar, Arabia Saudita o los Emiratos. Si estas naciones calculan que un ataque estadounidense resultará en una lluvia de fuego sobre sus propias refinerías, sus ciudades y sus puertos, su tolerancia al riesgo colapsa a cero. El acceso operativo se cierra de inmediato. La superioridad visible de los cazas en el aire se estrella violentamente contra la vulnerabilidad estática en tierra. La ecuación de guerra estadounidense revela su falla estructural. Wal-Ukab-Dao, sumado a bases avanzadas altamente expuestas, menos la profundidad limitada del cargador antiaéreo, da como resultado final una parálisis táctica completa. La mayoría de los comentaristas internacionales vieron el freno aliado como una humillación política. Creían que Washington retrocedió por falta de valor. Pero bajo la lupa del diseño operativo militar, descubrimos al solucionador inesperado, el veto aliado. Lejos de ser un signo de sumisión, la petición de los líderes del Golfo fue un mecanismo de salvación para el propio Pentágono. Actuó como un freno de emergencia táctico. Salvó a los Estados Unidos de cometer un error de secuenciación catastrófico. Para entender por qué este veto es una herramienta operativa brillante, debemos desglosar la solución en 3 dimensiones específicas. Primera dimensión: la evasión del punto de culminación logística. En la teoría de la guerra, la culminación ocurre cuando una fuerza atacante agota su impulso logístico antes de asegurar el objetivo. Se queda sin recursos en terreno peligroso. Si Estados Unidos ataca a Irán sin garantizar una cúpula de defensa hermética sobre la península arábiga, la primera ola del ataque será un éxito devastador. Los misiles crucero destruirían radares enemigos, los cazas neutralizarían búnkeres. Pero la guerra moderna exige continuidad. Al amanecer del segundo día, los aviones necesitan regresar y aterrizar. Los sistemas de alerta temprana AWACS necesitan rotar. Las tripulaciones requieren relevo urgente. Los cazas necesitan inspección de motores. ¿Qué ocurre si, durante esa primera noche, una salva balística impacta el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas en Al-Udeid? La capacidad de orquestar la segunda ola desaparece. Los aviones en el aire no tendrían dónde aterrizar de forma segura. El veto aliado fuerza a Washington a reconocer sus límites logísticos. Detiene a los Estados Unidos antes de iniciar una campaña aérea que no puede sostener bajo fuego de contraataque constante. Segunda dimensión: la trampa de la saturación matemática y la recarga. Esta es la física cruda y brutal del combate moderno. La red de defensa aérea de los Estados Unidos es tecnológicamente suprema. Los sistemas Patriot y los interceptores THAAD pueden destruir blancos en la estratosfera. Su software es una obra maestra del cálculo predictivo. Pueden distinguir entre un misil armado y chatarra espacial. Pero la tecnología superior tiene un límite cuantitativo rígido. Cada batería Patriot tiene un número exacto de misiles listos en sus rieles. Cada lanzador tiene tubos contados. El adversario no lanza misiles individuales para probar la tecnología del radar. El adversario lanza ataques de saturación. Hablamos de enjambres coordinados. Decenas de misiles balísticos cayendo en arco desde el cielo. Cientos de vehículos aéreos no tripulados volando a pocos metros del suelo. Todos convergiendo sobre las mismas coordenadas logísticas al mismo instante. El objetivo de la saturación asimétrica no es engañar a la computadora del Patriot. El objetivo es vaciar los tubos de lanzamiento. Si el enemigo lanza 300 vectores de amenaza y la base militar solo tiene 200 interceptores listos para disparar, el resultado es matemática pura. 100 impactos están garantizados, sin importar lo inteligente que sea el radar, y el proceso de recarga no es instantáneo. La guerra no es una simulación por computadora. Recargar una batería antiaérea requiere tiempo. Toma un mínimo de 45 minutos. Requiere grúas pesadas. Requiere camiones logísticos moviéndose por la base. Requiere personal técnico exponiendo su vida en plataformas al aire libre. Todo esto debe hacerse mientras las alarmas de ataque inminente siguen sonando a todo volumen. Los líderes de las naciones del Golfo conocen perfectamente esta matemática. Saben que sus plantas desalinizadoras de agua potable son los siguientes objetivos en cuanto los misiles Patriot se agoten. Sin esas plantas, sus ciudades mueren de sed en 48 horas. Al exigir la vía diplomática, obligan a Estados Unidos a no vaciar sus cargadores en una guerra de desgaste estática que es imposible de ganar. Tercera dimensión: la preservación del cordón umbilical civil. El poder militar aéreo consume una cantidad astronómica de recursos. Un escuadrón de combate en operaciones intensivas quema millones de galones de combustible especial por semana. Necesita repuestos complejos. Necesita nitrógeno líquido. Necesita inmensas redes eléctricas. Toda esta cadena de suministro masiva no viaja en aviones militares de carga. Viaja a través de infraestructura puramente civil. El ejército estadounidense depende de los enormes puertos comerciales de los Emiratos Árabes Unidos. Depende de los contratistas privados.
depende de las autopistas saudíes, depende del libre flujo a través del estrecho de Hormuz. Si el conflicto estalla, las compañías navieras civiles detienen sus motores. Las tripulaciones comerciales se niegan a entrar en la zona de guerra. El mercado de seguros marítimos de Londres eleva las primas a precios prohibitivos. Los buques petroleros y de carga evitan el Golfo por completo. Los contratistas civiles abandonan las bases aéreas. Si el puerto civil se detiene, la base militar muere por asfixia logística. Al utilizar y aceptar el veto diplomático de los aliados, el mando estadounidense logra un objetivo maestro. Conserva su arquitectura logística regional absolutamente intacta. Mantiene su postura de fuerza, pero sin pagar el costo letal de destruir su propio ecosistema de soporte vital. Esta es la lógica inversa que la prensa comercial es incapaz de ver. Critican a Washington por no castigar al adversario. Pero la más estricta doctrina operativa militar enseña algo claro. De nada sirve golpear el rostro del enemigo si el costo es la amputación de tus propias extremidades logísticas. El veto aliado no es una rendición ante el terror, es una sofisticada maniobra de retención de acceso. Sin embargo, comprender esta solución táctica no borra el peligro existencial. La pausa operativa expone fricciones letales. Fricciones que aún amenazan la arquitectura militar estadounidense de cara a cualquier conflicto futuro. La fricción es el monstruo oculto de la guerra real. Y en este teatro de operaciones, existen 3 fricciones masivas que aún no tienen solución. Primero, la fricción de la conciencia del espacio de batalla. Vigilar todo el territorio del adversario es un desafío casi imposible. El enemigo ha descentralizado su arsenal. No construyen grandes silos estáticos de misiles que los satélites puedan marcar en el mapa. Usan plataformas lanzadoras móviles. Camiones pesados que emergen de redes de túneles excavados en la roca de las montañas. Levantan el misil, disparan en un lapso de 5 minutos. Y desaparecen de vuelta bajo la montaña sólida antes de que la propia munición impacte en su objetivo. El radar aliado debe vigilar el horizonte sin descanso, pero se enfrenta a un enemigo formidable: las leyes físicas del planeta. La curvatura de la Tierra crea enormes puntos ciegos. Un dron de ataque unidireccional diseñado con firma de radar reducida, volando a escasos metros sobre las olas del Golfo Pérsico, se oculta bajo el horizonte del radar. Esto reduce el tiempo de alerta temprana de minutos a simples segundos. Estados Unidos y sus radares espaciales lo ven casi todo. Pero ese minúsculo margen de ceguera es más que suficiente para que una munición penetre el perímetro defensivo y destruya un centro de mando. Segundo, la fricción del sostenimiento bajo estrés constante. Asumamos que las baterías antiaéreas detienen con éxito la primera ola de misiles balísticos. La base sobrevive. ¿Cómo se opera esa base militar bajo amenaza continua de nuevos ataques? Generar salidas de combate de aviones de combate en tiempos de paz es una coreografía perfecta. Hacerlo bajo fuego es el caos total. Las tripulaciones de tierra deben trabajar usando pesados trajes de protección química y biológica. El calor del desierto combinado con este equipo reduce la eficiencia humana. Los pequeños cráteres en las pistas secundarias por los drones que lograron pasar alteran los despegues. Los camiones de reabastecimiento de combustible deben moverse a baja velocidad. El resultado operativo es claro. La tasa de generación de vuelos colapsa. Los cazas pasan menos tiempo patrullando la zona de combate y pasan más tiempo estáticos en el asfalto, esperando su turno para mantenimiento. El flujo del poder aéreo se vuelve intermitente. La superioridad aérea se degrada lentamente por la simple logística del miedo. Tercero, la implacable fricción del intercambio de costos. Esta es, sin duda, la peor pesadilla financiera y operativa del siglo XXI. La masiva asimetría de la intercepción cinética. El enemigo utiliza fábricas locales para ensamblar un dron de ataque que cuesta unos $20.000. Estados Unidos dispara un misil interceptor que cuesta de 3 a 4 millones de dólares para derribarlo. En un choque de desgaste prolongado, la precisión tecnológica no importa tanto como la capacidad industrial. El adversario puede permitirse el lujo de perder 500 drones en el mar, si tan solo uno logra impactar la red eléctrica de la base militar. La coalición defensora, en cambio, debe interceptar el 100% absoluto de las amenazas para evitar el colapso. No hay margen para el error. La defensa estática prolongada bajo este modelo es la ruina financiera y táctica. Ningún ejército del mundo, por inmenso que sea su presupuesto, puede sostener una guerra donde destruir el arma rudimentaria del enemigo cuesta 100 veces más que fabricarla. El cargador se vacía antes de que el adversario se quede sin drones. El adversario preparó su tablero perfectamente. Se prepararon para una guerra de geometrías inversas. Entendieron sus propias limitaciones. Sabían que el mar abierto pertenece por completo a la Marina de los Estados Unidos. Sabían que los cielos pertenecen a la Fuerza Aérea. Por lo tanto, anularon el dominio. Movieron el punto focal del conflicto. Trasladaron todo el peso del riesgo táctico hacia la extrema vulnerabilidad económica y civil de los países anfitriones. Construyeron una disuasión basada en el secuestro regional a gran escala. El mensaje subyacente del adversario era transparente. Si Washington presiona el botón, apagaremos la economía entera de la península. Esperaban que el orgullo de la superpotencia ignorara el riesgo. Esperaban que los bombarderos B-50 y 2 despegaran.
Eso habría activado instantáneamente el infierno asimétrico. Habría forzado a los aliados del Golfo, sumidos en un estado de pánico por la destrucción de su agua y su petróleo, a expulsar inmediatamente las bases estadounidenses para asegurar su propia supervivencia nacional. El objetivo final del adversario nunca fue ganar una guerra de misiles. El objetivo final era destruir el acceso espacial de Washington. Pero al detener el ataque, al aceptar la pausa táctica, Estados Unidos no cayó en la trampa. Cambiaron radicalmente la variable. No vaciaron sus cargadores antiaéreos en el desierto. No dejaron sus vulnerables pistas de aterrizaje al descubierto. Al absorber conscientemente el costo político en los medios internacionales y dejar que los aliados actúen como la excusa perfecta, el Pentágono logró su cometido. Preservó intacto el activo más importante de toda su estrategia hemisférica, la supervivencia logística de sus bases. Este evento marca un punto de inflexión operativo masivo. ¿Hacia dónde nos lleva este nuevo paradigma? La perspectiva estratégica militar señala 3 caminos claramente definidos. El escenario optimista. La pausa operativa actual otorga a Washington el recurso más valioso: tiempo. Estados Unidos aprovecha esto para acelerar el despliegue de sistemas de defensa de energía dirigida. Instalan láseres de alta potencia militar. Despliegan emisores de microondas destructivos, armas que queman la electrónica de los drones enemigos y que cuestan solo un par de dólares por disparo. Armas que se conectan al reactor nuclear de un portaaviones o a un generador estático y que no necesitan ser recargadas por lentas grúas pesadas. Al introducir esta tecnología, la fricción del intercambio de costos desaparece. La profundidad del cargador se vuelve teóricamente infinita. La arquitectura de bases se blinda por completo contra los enjambres baratos. La confianza del país anfitrión se restaura al máximo nivel. La disuasión estadounidense vuelve a ser hermética e incuestionable. El escenario pesimista. Los actores armados no estatales y las fuerzas proxy interpretan la prudencia logística como terror puro. Creen que el umbral de dolor estadounidense es cero absoluto. Asumen que Washington nunca utilizará su poder cinético de forma directa por miedo a perder sus bases. Bajo este escenario, la amenaza periférica se multiplica sin control. Grupos irregulares bloquean rutas marítimas vitales sin recibir un castigo proporcional. Los aliados del Golfo pierden progresivamente la fe en el paraguas de seguridad estadounidense. Comienzan a buscar acuerdos diplomáticos de protección paralela con potencias rivales. El alcance operativo de Washington colapsa, no por un bombardeo masivo que destruya sus pistas, sino por la lenta y letal erosión de la confianza regional. Las bases se cierran políticamente, sin que se haya disparado un solo misil. El escenario más probable: la consolidación de una perpetua guerra cinética en la sombra. Un estancamiento operativo mecánico prolongado. Ambas partes conocen y respetan las leyes de la física y la logística. Estados Unidos mantendrá sus portaaviones de propulsión nuclear rotando por los mares, proyectando una disuasión visual gigantesca. El adversario mantendrá sus lanzadores móviles ocultos profundamente en las cuevas de las montañas, proyectando una amenaza de saturación invisible constante. Ninguno cruzará la línea roja definitiva a gran escala, porque ambos bandos saben que el costo de la fricción estructural destruye cualquier beneficio estratégico posterior. El precio de actuar es superior al precio de amenazar. Si quitamos el ruido mediático de los noticieros, la lección operativa es profunda y definitiva. Vimos un movimiento militar contradictorio. Una orden masiva de fuego cancelada en el último segundo, aparentemente por actores secundarios y naciones menores. Vimos a incontables analistas declarar apresuradamente el declive de la influencia armada estadounidense. Pero la batalla visible en los medios no era, bajo ninguna circunstancia, la batalla real. El verdadero enfrentamiento no fue un choque de voluntades políticas. Fue un choque entre el poder destructivo infinito de un arsenal moderno y la extrema fragilidad del asfalto civil que lo sostiene. Estados Unidos tenía todos los vectores de ataque listos. Tenía a los pilotos listos en las cabinas. Pero el castigo táctico no es control estratégico. Inhabilitar instalaciones de radar en territorio enemigo carece totalmente de sentido si, en la respuesta automática, pierdes los nodos logísticos que sostienen tu presencia continental. La fuerza expansiva requiere, de forma obligatoria, cimientos estáticos sólidos. El solucionador inesperado, el veto exigido por los aliados, fue una magistral maniobra de retención de oxígeno táctico. La crisis ha redefinido cómo operará el poder global. La simple visibilidad de las armas más letales del mundo ya no asegura el acceso al teatro de operaciones. El adversario se preparó durante años para un duelo de alta intensidad. Construyeron una trampa perfecta para cazar a una máquina de guerra diseñada para la ofensiva. Pero no estaban preparados para que esa misma máquina calculara, de forma fría y robótica, sus propios límites logísticos, y se negara a entrar por voluntad propia en el campo de tiro. La destrucción es siempre un evento táctico efímero. Volar un puente es fácil. El control y el sostenimiento bajo asedio son la guerra verdadera. Y hasta que la barrera infranqueable del cargador antiaéreo y la vulnerabilidad estática de las bases logísticas se resuelvan por completo, la fuerza militar más grande de la historia seguirá siendo absolutamente letal en el aire, pero profundamente cautelosa en la tierra.